¿Conoces lo que es la esquizofrenia? Según el CIE-11, esta es definida como un trastorno caracterizado fundamentalmente por una alteración persistente y significativa en las funciones que son esenciales para el sentido de la realidad, las cuales incluyen síntomas como los delirios, las alucinaciones, el pensamiento desorganizado y algunos síntomas negativos. En este video hablaremos sobre la esquizofrenia indiferenciada, la cual era un subtipo de esquizofrenia que ya no se utiliza en el diagnóstico actual, ya que no cumplía los criterios para otros tipos específicos como el paranoide, desorganizado o catatónico. Ahora se considera una descripción de un estado de esquizofrenia que puede tener una mezcla de síntomas positivos, negativos y desorganizados, y los síntomas pueden ir cambiando con el tiempo. Continuando con los criterios diagnósticos del DSM-5, en el apartado A nos dice que 2 o más de los síntomas siguientes deben presentarse durante una parte significativa de tiempo. Al menos uno de ellos ha de ser delirios, alucinaciones y el discurso desorganizado. Existen otros 2 que sería el comportamiento motor anómalo o catatónico y los síntomas negativos como lo son la expresión emotiva disminuida o abulia. En el apartado B nos habla de la afectación en el nivel del funcionamiento de las diferentes áreas de la persona, como lo son la laboral, la social y personal. En el apartado C se marca el tiempo para su diagnóstico, el cual nos habla de un mínimo de 6 meses, donde se debe incluir al menos un mes de síntomas, o menos si este fue tratado con éxito. Estos síntomas deben incluir el criterio A. En el criterio D nos habla que se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. En el apartado E, el trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Asimismo, si existen antecedentes de un trastorno del espectro autista o de un trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios o alucinaciones son notables y por lo tanto no se cumplen sus pautas de diagnóstico. No es una esquizofrenia residual o una depresión post-test esquizofrénica. No se reúnen las pautas para la esquizofrenia residual o para la depresión post-test esquizofrénica, aunque pueda presentar rasgos de alguna de ellas. Para que la esquizofrenia diferenciada pueda ser diagnosticada, no debe de corresponder a otro subtipo. No se trata de ningún otro subtipo de esquizofrenia como el catatónico, hebefrénico o paranoide. Para que exista un diagnóstico de la esquizofrenia indiferenciada, no debe corresponder a otro subtipo como lo son el catatónico o el paranoide. Por consiguiente, no se reúnen las pautas para la esquizofrenia residual o la depresión post-esquizofrénica, aunque pueda presentar rasgos de alguna de ellas. Mi mente está dividida. Diría que está destrozada, Ed. Tu mente es como un espejo que alguien tiró al suelo. Todo lo que has visto, escuchado, leído o imaginado son los trozos que reflejan imágenes y no puedes notar que es real y que es fantasía. ¿Y cómo se llama? ¿Esquirado? Esquizofrenia, Ed. Eres esquizofrénico. Y por eso hago las cosas que hago. Ahora hablaremos de las causas marcadas en el DSM-5, en el cual están describiendo factores de riesgo y posibles causas que causan la esquizofrenia. Estos pueden ser los factores genéticos, en donde hay una predisposición hereditaria, en donde nos dice que el riesgo aumenta si hay familiares de primer grado con el trastorno. Los estudios genéticos muestran que múltiples genes pueden influir en la vulnerabilidad. Como segundo factor, tenemos los factores neurobiológicos, las cuales son alteraciones en los neurotransmisores, especialmente en la dopamina y el glutamato. También se encuentran anomalías estructurales cerebrales, las cuales son el agrandamiento ventricular o reducción de volumen en ciertas áreas del cerebro. Como tercer factor, tenemos los prenatales y del desarrollo, en donde se indican complicaciones durante el embarazo o partos, como lo pueden ser infecciones, hipoxia, desnutrición materna, y después continuamos con el estrés o exposición a factores ambientales adversos durante el desarrollo cerebral temprano. Como cuarto factor, tenemos los factores ambientales y psicosociales, en donde se indica que el estrés intenso, consumo de sustancias psicoactivas como el cannabis, el aislamiento social o eventos traumáticos pueden precipitar o agravar el trastorno en personas muy vulnerables. Y ahora haremos un pequeño análisis acerca de la película Sonríe 2, en donde se nos muestra la protagonista Skyler Riley, interpretada por Naomi Scott, donde comienza a experimentar visiones y sonidos que no pueden sostenerse como objetivos. Ella dice que ve a personas donde no las hay, sonrisas en rostros que deberían ser de confianza o rostros conocidos que de pronto se tornan siniestros. En la película, esta confusión entre lo real y lo fantástico incrementa el sentido de que la protagonista no puede fiarse de sus propios sentidos.
En el trastorno de la esquizofrenia clínica, una de las manifestaciones pueden ser las alucinaciones visuales o auditivas, es decir, percepciones sin un estímulo externo verificable. También hay una alteración de la realidad consensuada, donde el paciente no siempre puede distinguir entre lo que es interno y externo. Aunque la película lo dramatiza al extremo, con el componente sobrenatural, esta temática de realidad o alucinación es evidente. Otro eje que podemos vincular es el de los delirios, al menos creencias gravemente distorsionadas de la realidad, y cómo éstas llevan al aislamiento, la paranoia, rupturas en la vida social del personaje. Sky empieza a sospechar de quienes están cerca de ella, empieza a creer que ese amigo le quiere hacer algo, que ese extraño lo está observando con una sonrisa maligna. Su confianza se ve erosionada. En la esquizofrenia, los delirios pueden manifestarse como creencias falsas fijas, por ejemplo, el ser perseguidos, estar controlados, que algo externo produce efectos, los cuales persisten a pesar de la evidencia contraria. Y aunque la película mezcla esto con un componente sobrenatural y una maldición que no es clínico, la esquizofrenia no es causada por un demonio que te infecta, pero esta película emplea ciertos síntomas de la esquizofrenia, como son las alucinaciones, los delirios, la confusión de la realidad para generar el horror. La película no aborda, o al menos no focaliza, otros criterios típicos de la esquizofrenia, como lo son el comportamiento motor anómalo o los síntomas negativos, e incluso el curso crónico del trastorno, sino que lo usa como un vehículo del terror, como lo hemos estado mencionando. Al final del día, la película aborda un trauma previo, un abuso de sustancias, fama, presión familiar social, lo cual no es típico del cuadro diagnóstico de esquizofrenia, aunque hay factores de vulnerabilidad múltiples. En otras palabras, no todo lo que se muestra se alinea clínicamente con esquizofrenia, pero sirve como metáfora. ¿Alguna vez han escuchado de los mitos acerca de la esquizofrenia? Bueno, el día de hoy vamos a comentar algunos de estos prejuicios y mitos que se tienen acerca de este trastorno y vamos a desmentirlos. El primero de estos mitos es que la esquizofrenia es lo mismo que el trastorno de la personalidad múltiple. La realidad es que la esquizofrenia no implica tener múltiples personalidades. El término se refiere a una división entre los pensamientos y los sentimientos de una persona, no a la creación de identidades separadas. Como segundo mito, tenemos que las personas con esquizofrenia son violentas e impredecibles. La realidad es que la mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentas. De hecho, son más propensas a ser víctimas de la violencia. El tercer mito es que las personas con esquizofrenia nunca se recuperan ni pueden tener una vida normal. La realidad es que con un tratamiento adecuado farmacológico y terapia de apoyo y entrenamiento en habilidades sociales, muchas personas con esquizofrenia pueden llegar a controlar sus síntomas y llegar a tener vidas plenas y productivas. Esto incluye tener familia y trabajo. Y como último mito, tenemos que las personas con esquizofrenia están en un estado psicótico todo el tiempo. La realidad es que la psicosis es intermitente. Muchas personas con la condición tienen periodos de estabilidad y pueden funcionar normalmente con tratamiento. ¿Conoces algún otro mito de la esquizofrenia? Déjanos saber en los comentarios. Continuando con el tratamiento. Según el DSM-5, el tratamiento de la esquizofrenia debe ser integral y multidisciplinario, que incluye principalmente el uso de medicamentos antipsicóticos combinados con la psicoterapia y la intervención familiar con la rehabilitación psicosocial para mejorar la adaptación y prevenir recaídas. Por otra parte, la OMS recomienda un enfoque comunitario que combine tratamiento farmacológico, el apoyo psicológico y la rehabilitación social, destacando la importancia del acompañamiento continuo y la reducción del estigma hacia las personas con este trastorno.